Hola alumnos, buenas tardes. Como saben, mi nombre es Melissa y yo les imparto la materia de fuente de las obligaciones. Este video es para dar explicación a la unidad número 2 y vemos lo que son los elementos contractuales. Como tal, el día de hoy les explicaré los elementos de existencia y de validez del contrato. Iniciaremos recordando cuál es el concepto de un contrato. Para eso, tenemos que recordar qué es un convenio, pues de este viene su concepto. El convenio, en lato sensu o en sentido general, nos dice que es el acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Recordamos que el convenio también tiene un concepto en estricto sensu o en estricto sentido. Y nos dice que el acuerdo de voluntades que modifica o extingue derechos y obligaciones es un convenio en estricto sensu. Por lo tanto, el acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos u obligaciones es un contrato. Recordamos y conceptualizando, el contrato es un acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos u obligaciones. Una vez aclarado el concepto, vamos a entender que para que un contrato pueda ser formado tiene dos tipos de requisitos. Unos son los requisitos de existencia y otros son los requisitos de validez. Especificando, cuando dentro del contrato falta un requisito de existencia, lo que va a pasar es que este contrato va a ser inexistente. Quiere decir que para el derecho no existió ese acuerdo de voluntades. Por lo tanto, pues no va a tener ninguna consecuencia dentro del derecho. En segundo lugar, nos dice que puede faltar algún requisito de validez. Cuando falta este requisito, el contrato sí existe para el derecho. Quiere decir que ese acuerdo de voluntades sí se formó y existe. Pero al faltar un requisito de validez, este contrato no va a poder surtir efectos. Quiere decir que va a tener una nulidad. ¿Cuáles son los efectos que puede surtir un contrato? Bueno, pues dentro de su concepto no los dice. Los efectos pueden ser crear derechos, crear obligaciones o transmitir derechos o transmitir obligaciones. Estos efectos para lo que fue creado el contrato no van a poder surtir. Posteriormente vamos a ver que esta nulidad va a poder ser relativa o absoluta. Y dependiendo de la característica de esta nulidad, se va a poder convalidar o este contrato jamás va a poder surtir efectos. Aquí lo vemos especificado dentro de los requisitos del contrato de existencia y de validez. Y en este primer video vamos a ver como tal los requisitos de existencia para un contrato. Quiere decir que aquellos requisitos que no pueden faltar, de lo contrario, el contrato jamás va a ser existente. Nos dice que son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Respecto a estos tres, el consentimiento y el objeto vienen enumerados en nuestro Código Civil para el Estado de Hidalgo, pero la solemnidad no viene enumerada. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos ver que en nuestra legislación mexicana no existen contratos civiles solemnes. Por lo tal, la solemnidad no va a ser un requisito de existencia para contratos civiles. Pero sí tenemos conocimiento que hay actos jurídicos solemnes, por ejemplo, el matrimonio. Estudiando la solemnidad, únicamente lo vamos a ver como un tema doctrinal, pues en nuestra materia no vamos a encontrar ese tipo de contratos. La solemnidad es la forma llevada al grado de existencia. Por ejemplo, dentro del matrimonio. Hay un acuerdo de voluntades, es un acto jurídico en el cual dos personas quieren unir sus vidas de manera civil y contraer un matrimonio. Está la voluntad, que es los dos contrayentes que quieren celebrar este acuerdo de voluntades o este matrimonio. Está el objeto,
que quiere decir que ellos quieren crear derechos y obligaciones para ambas partes cuando contraen este acto jurídico. Pero es solemne, ¿por qué? Porque dentro de su forma nos dice que este acto jurídico tiene que ser celebrado frente a un juez del registro familiar. Independientemente de que exista el consentimiento y el objeto, si este matrimonio simplemente se hace por escrito o se hace de cualquier otra forma de la que no es requerida por la ley, va a ser inexistente. Al ser un acto solemne, la única manera en que puede existir es que sea celebrado frente al juez del registro del estado familiar. De lo contrario, sin importar que haya consentimiento y objeto, será inexistente. Para objeto de nuestra materia, nos centraremos al objeto y al consentimiento, pues son los únicos requisitos que nuestro Código Civil para el Estado de Hidalgo pide como elementos de existencia para un contrato. Nos dice que el consentimiento es un acuerdo de voluntades. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de un contrato nosotros estamos hablando de voluntad, pero de un acuerdo de dos o más voluntades. A diferencia de la declaración unilateral de la voluntad, donde una persona puede quedar obligada por el simple hecho de ejercer su voluntad personal, en un contrato tiene que haber un acuerdo. Quiere decir que tiene que haber dos voluntades diferentes que pues obviamente quieran contratar. Si no hay un acuerdo de voluntades, no estamos hablando de un contrato, sino de alguna figura distinta, como es el caso de la declaración unilateral de la voluntad. ¿Cómo se forma este acuerdo de voluntades? Bueno, pues nos dice que en primer lugar tiene que haber una oferta. Nosotros ya estudiamos la oferta dentro de las declaraciones unilaterales de la voluntad, porque recordamos que realmente la oferta entra dentro de una declaración. ¿Por qué? Porque quedas obligado a respetar esa oferta cuando tú la haces. Pero cuando esta oferta que tú haces tiene una aceptación, se convierte en un acuerdo de voluntades y pues aquí ya se forma lo que es un contrato. En un ejemplo, tú estás vendiendo tu automóvil Chevy 2002 por la cantidad de 30,000 pesos y lo publicas en algunos grupos de Facebook. Esto que estás haciendo se llama una oferta y es una declaración unilateral de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás obligado a respetar la oferta que has dado, es decir, estás obligado a vender tu automóvil por la cantidad de 30,000 pesos, que es lo que tú estableciste. Pero cuando una persona se te acerca o te manda un mensaje, por ejemplo, y te dice, yo quiero comprar tu automóvil por esta cantidad, donde nos podemos ver, bueno, pues ahí hay una aceptación. Quiere decir que la persona ha aceptado comprar tu carro. Y se citan, se ven y pues él te paga la cantidad de 30,000 pesos, tú le das el automóvil y le endosas la factura. Hemos pasado de una oferta, que es una declaración unilateral de la voluntad, a un contrato de compra-venta, porque ya hubo un acuerdo de voluntades. Quiere decir que por un lado tú hiciste una oferta de vender tu automóvil, pero por el otro hubo una aceptación de un comprador. Y pues obviamente ya existe como tal este contrato. Hablando obviamente del consentimiento, ambas partes hay una oferta y una aceptación. Y posteriormente, bueno, pues hablamos del objeto, que es que, bueno, pues comprar el automóvil. Nos dice que la oferta es una manifestación voluntaria unilateral, como lo habíamos visto en la anterior unidad de la materia. Nos dice que esta oferta puede ser a una persona determinada o indeterminada, presente o no presente. Bueno, ¿qué pasa con esto o por qué es importante? Esta oferta como declaración unilateral de la voluntad, realmente para que se pueda dar el acuerdo de voluntades, pues se tiene que dar una aceptación.
Esta aceptación puede ser en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque tú esta oferta la puedes dar a una persona presente. Vamos al mismo ejemplo de un automóvil. Tú estás vendiendo tu automóvil por una cantidad de 30,000 pesos. Entonces tú le pegas un signo de pesos a tu automóvil en la parte trasera para que cuando tú lo saques a pasear, las personas puedan ver que tu automóvil está en venta. Cuando tú sales a la tienda a comprar algo y sales manejando con tu automóvil, una persona se acerca a ti y te dice, oye, tu automóvil tiene un signo de venta. ¿En cuánto lo estás vendiendo? Me interesa. En ese momento tú haces la oferta y le dices, bueno, pues mi automóvil tiene un costo de 30,000 pesos, lo estoy vendiendo en esta cantidad a un solo pago y en ese momento yo lo entrego. Esa es una oferta a una persona presente porque está en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento esa persona te puede decir, perfecto, yo acepto comprar el automóvil, cuando nos vemos, etc. Ahí se formó el acuerdo de voluntades en ese momento. La persona te puede decir, no me interesa la oferta, la verdad está muy cara. Ahí no hay un acuerdo de voluntades porque no hubo una aceptación y tú te deslindas de la obligación de la oferta porque en ese momento no la aceptó. Por otro lado, él puede decir, pues sí estoy interesado, pero la verdad no cuento con 30,000 pesos. Yo te ofrezco pagarte 25,000 pesos. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues no estamos hablando de una aceptación, estamos hablando de una contraoferta. En ese caso, la primera oferta que tú diste de 30,000 pesos queda sin efecto y ya no estás obligado. Y esa persona te está dando una contraoferta de pagarte en un solo pago 25,000 pesos. En este caso, tú puedes aceptar o no aceptar. Si tú aceptas y dices, ok, me parece bien, te acepto los 25,000, se forma el acuerdo de voluntades y hay un contrato. Por otro lado, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es muy poco dinero, yo no puedo aceptarte 25,000, no se forma el acuerdo de voluntades y la oferta de esa persona de pagarte 25,000 pesos queda sin efectos y ya no está obligado. Por otro lado, tú puedes decirle, no puedo aceptarte 25,000, pero ¿qué te parece si me das 28,000 pesos? En ese caso, tú estás dando otra contraoferta y es la que él puede aceptar o denegar. Esto lo vemos todos los días en nuestras situaciones de negocio. Las personas que somos comerciantes, muchas veces pues lo que hablamos del famoso regateo. Ahí estamos hablando de contraofertas. ¿Para qué? Para poder tener una aceptación. Pero hasta que una oferta no sea aceptada, no hay un acuerdo de voluntades. En este caso, pues obviamente, por más contraofertas que se hagan, si en algún momento las personas no llegan a ningún acuerdo y no aceptan ninguna de las ofertas, no se forma el acuerdo de voluntades. ¿Qué pasa si tú a una persona presente le haces una oferta? En este caso le diste 30,000 pesos y te dice, déjame pensar, te mando mensaje después. Bueno, nos dice el Código Civil para el Estado de Hidalgo que las ofertas entre presentes tienen que ser aceptadas en el momento que se haga. Posteriormente, no estás obligado a respetarlas. Pasándolo a un ejemplo. Entonces tú le estás ofreciendo vender tu carro a 30,000 pesos y esta persona te dice, ¿sabes qué? Lo tengo que pensar, déjame checar si sí puedo juntar el dinero. Y pasan 2 semanas y tú vendiste tu carro a 32,000 pesos a otra persona que le interesó muchísimo. Y llega esta persona y te dice, ¿sabes qué? Si tengo el dinero y quiero que me respetes la oferta. En ese momento tú puedes decirle, ¿sabes qué? Yo no estoy obligado porque te hice una oferta entre presentes y en el momento no la aceptaste. Así que perdiste tu derecho y no hay ningún problema. Pero también nos dice que, aquí dentro de entre presentes, también hay medios de comunicación instantánea, por ejemplo el teléfono o el celular. Aunque no estás al frente de una persona, pues instantáneamente tú estás platicando con ella. Entonces en ese momento te tiene que aceptar o denegar la oferta o te puede hacer una contraoferta.
Si no lo hace en el momento, pues surten los mismos efectos entre presentes. No quedas obligado y no se da ese acuerdo de voluntades. Por otro lado, también nos dice que la oferta puede hacerse entre no presentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque una declaración unilateral de la voluntad, como es la oferta, se puede dar a una persona determinada o a una persona indeterminada. Quiere decir que en nuestros medios actuales, pues nosotros todo el tiempo hacemos ofertas, por ejemplo, por medio de grupos de Facebook, por medio de Mercado Libre, de páginas de internet. Anteriormente también se hacían ofertas, por ejemplo, pegando anuncios en postes, etc. Estos tipos de ofertas las puede ver cualquier persona y realmente pues no es una persona determinada y no se hace al tiempo. En este caso, bueno, pues obviamente se va a tener que respetar esta oferta mientras la persona la vea y te la pida, cuando reúnan las características que se le han pedido. El Código Civil nos enumera entre no presentes lo que es el correo. Anteriormente se manejaba que se podían hacer varias ofertas por medio de correo y obviamente pues nos establecía que se tenía que esperar los 3 días que tardan aproximadamente en llegar esa carta de correo y regresar. La cuestión del correo realmente lo podemos ver en nuestro código y estudiar como una manera simplemente doctrinal, porque es algo que con la tecnología actual ya no es aplicable. Realmente pues sí es una oferta entre no presentes, pero muy difícilmente en nuestra época actual encontraremos alguna persona que se le haya hecho una oferta a través de un correo. No hablo de un correo electrónico, ¿no? Sino de un correo de cartas. En el Código Civil, como manera doctrinal, maneja que una oferta, cuando es mandada a través de correo, pues tienes que esperar el tiempo de ida y vuelta del correo para poder entender si esa persona aceptó o no aceptó la oferta. También nos establecía que si tú te querías desistir de la oferta, pues tenías que enviar de una manera más rápida tu desistimiento de la oferta para que llegara primero a esa persona el desistimiento de la oferta y después le llegara la oferta. Esto es una cuestión meramente doctrinal y a mi parecer ya no es aplicable. Y bueno, pues es donde hablábamos de la duración y el plazo de la oferta. La oferta hablábamos entre presentes o no presentes. Puede ser en 2 maneras. La primera es que simplemente hagas la oferta sin establecerse ningún plazo o ninguna duración de la misma. Cuando ha pasado este objeto, cuando es entre presentes, pues si no se acepta al momento y no hay ningún plazo, pues se quita toda obligación. Cuando es entre no presentes, pues es el caso cuando hablaban del correo, que era la ida y la vuelta, pero realmente es una cuestión doctrinal. Pero cuando la oferta se ha sujetado a un plazo, se tiene que respetar este plazo. Y si dentro del plazo la persona ha aceptado, pues se forma el acuerdo de voluntades y estás obligado a respetar la oferta. Por ejemplo, que en el mismo caso del coche te encuentras a la persona y te dice, oye, ¿cuánto cuesta tu automóvil? Lo estoy vendiendo a 30,000 pesos a un solo pago. Y la persona le dice, mira, piénsalo. Te doy una semana para que tú pienses si quieres comprar mi carro o no. Y nos vemos. Que se convierte pues en una oferta a plazo. ¿Cuál es el plazo? Una semana. Y en esta semana pues tú tienes que respetar esa oferta y no le puedes vender tu automóvil a nadie más aunque venga alguien con una mejor oferta. Si dentro de esta semana la persona te dice, sabes que ya lo pensé bien y sí te quiero comprar tu automóvil, se forma el acuerdo de voluntades. Pero quizás esta persona pase la semana y te dice, oye, ¿sabes qué? Ya ha pasado 15 días, pero ya lo pensé bien y sí quiero tu automóvil. Si tú ya vendiste el automóvil no tienes ningún problema porque tu obligación se venció a la semana. Si todavía tienes tu automóvil y lo quieres vender, está súper bien. Ves vender tu automóvil y se forma el acuerdo de voluntades. También nos habla de los contratos de adhesión.
¿Cuáles son los contratos de adhesión y cuál es la cuestión de la oferta y la aceptación? Bueno, pues nosotros estamos hablando del acuerdo de dos voluntades como uno de los elementos de existencia del contrato. Para ello, ambas partes pues tienen que expresar su voluntad y tienen que obviamente pues expresar qué es lo que quieren, qué es lo que desean crear, transmitir, si ya sea un derecho o sea una obligación. Pero dentro de los contratos de adhesión, que son aquellos contratos donde por las características de las empresas que dan ciertos servicios, pues lo que hacen es que una de las partes es la que elabora completamente el contrato a su conveniencia, a lo que ellos desean, y la otra persona simplemente se adhiere. No le preguntan cuál es su voluntad. ¿Cuál es el ejemplo de estos contratos de adhesión? Pues nosotros los vemos, por ejemplo, en los contratos de agua, de luz, de teléfono, etc. Donde nosotros cuando queremos contratar esta clase de servicios, no se nos pregunta si estamos de acuerdo en la tarifa o en cuánto vamos a pagar mensualmente o en cuánto nos van a dar. Simplemente ya están elaborados los contratos de servicios y ¿qué es lo que hacemos? Nos adherimos. Quiere decir que nosotros pues damos nuestra conformidad y firmamos dicho contrato. ¿Está establecido un acuerdo de voluntades aquí? Sí. Es de una forma típica porque es una sola de las partes la que elabora el contrato a su conveniencia y la otra simplemente se adhiere. ¿Hay un acuerdo de voluntades? Sí, porque ambas partes expresan su voluntad. Obviamente la que está dando el servicio expresa su voluntad al elaborar el contrato y firmarlo, y la otra parte expresa su voluntad al adherirse a este mismo contrato y obviamente al expresar su firma. Ahí dentro de esta situación, ¿cómo podemos exteriorizar nuestra voluntad? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que saber si hay un acuerdo de voluntades para poder saber si hay un contrato. Para que haya un acuerdo de voluntades, ambas partes, es decir, ambas voluntades tienen que expresar su voluntad. Y nos dice que esta voluntad puede ser expresada de una manera expresa o de una manera tácita. De una manera expresa, pues realmente es la manera común. Es cuando tú dices sí, cuando tú aceptas establecerte o cierta voluntad o cierto contrato, cuando tú realmente dices, bueno, yo quiero vender este objeto, yo quiero dar este servicio, yo estoy ofreciendo tal o cual circunstancia, y cuando tú aceptas de una manera lisa y llana con tu palabra o puedes decir que sí, etc. Entonces en esto no tenemos problema. Pero dice que también hay una manera tácita de poder expresar nuestra aceptación. ¿Cuál es la manera tácita? Dice que son signos inequívocos que dan a entender que nosotros estamos aceptando. No es el sí, no es el afirmo, no es el acepto común, sino que por tu manera de actuar se da a entender que tú estás aceptando esto. A mí se me imagina, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio. En las tiendas de autoservicio realmente ya nada más hay cajeros, pero no hay personas que te estén vendiendo los productos. Los productos están en sus estantes y tienen precio. Por ejemplo, tú vas a un Oxxo y entonces tú vas y tomas una Coca-Cola de 3 litros. Ahí tiene un precio que dice 38. Simplemente tú vas, la tomas, la llevas con la cajera y la cajera la pasa por el tiquete y te cobra los 38 pesos. En ningún momento realmente tú dijiste a alguien, oiga, yo quiero comprar una coca, me puede ofrecer una Coca-Cola, pasas y dices cuánto va a ser, la quiero comprar, etc. Simplemente al ser un autoservicio, pues tú tomas la Coca-Cola, la llevas con el cajero y la pagas. Obviamente se da a entender que tú tienes la voluntad de comprar esa Coca-Cola, no porque lo hayas dicho, no porque lo hayas escrito, pero tu actitud denota que la quieres comprar. ¿Por qué? Pues porque la tomas y la llevas a la caja y la pagas. Aquí nos ponen dos ejemplos que es el mandato y el arrendamiento. ¿Por qué dentro de estos dos contratos podemos ver una aceptación tácita? Bueno, dentro del mandato nos dice que realmente hay un acuerdo de voluntades, es un contrato
por medio del cual una persona llamada mandante quiere que una persona llamada mandatario la represente, dependiendo del tipo de mandato. ¿Para qué? Para que todo lo que ella haga o firme pues sea en nombre y representación ¿de quién? Del mandante. Cuando un mandante firma un poder para un mandatario, para que haga ciertos actos por él, y este mandatario no lo niega, no lo rechaza, aunque no haya una aceptación, se presume que él está aceptando ser el mandatario de este mandante. Y simplemente cuando él empieza a ejercer este poder, pues independientemente aunque no haya firmado o dicho si acepto o si quiero o lo haya escrito, ¿qué es lo que nos dice la ley? Bueno, pues se presume que él lo aceptó porque ya lo está ejerciendo. En el caso de del contrato de arrendamiento, cuando es a plazo, por ejemplo, de un local o de una casa. En una casa haces un contrato de arrendamiento por un año. Lo haces el 20 de diciembre del año 2020 y vence el 20 de diciembre del año 2021. Transcurre todo ese año, pasa el 20 de diciembre y pasamos al 21 de diciembre del 2021. Y el arrendatario sigue disfrutando de la casa, sigue completamente normal y nadie le dice nada. Continúan las semanas, los meses y nadie le ha dicho nada. Él sigue pagando su renta, la persona que le renta sigue de lo más feliz que le esté rentando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues la ley nos establece que cuando el arrendamiento se ha hecho un plazo, este plazo ha vencido, pero las partes siguen muy contentas y siguen ejerciendo el arrendamiento, bueno, pues se va a presumir que el contrato se va a extender por el mismo plazo. Quiere decir que se va a extender por un año más. Las partes no se sentaron a acordarlo, no dijeron te voy a rentar mi casa un año más, no dijeron réntame tu casa, un año más, pero por su actitud denota que ellos quieren seguir con el contrato. Entonces hay esa presunción y el contrato continúa. Sigue un acuerdo de voluntades, por supuesto, dentro del mismo contrato de arrendamiento, porque las partes siguen. Hemos escuchado la frase de decir que el que calla otorga, y hay personas dentro del consentimiento tácito que preguntan, bueno, ¿el callar o el guardar silencio se considera un consentimiento tácito? No. La verdad es que por el simple hecho de que te hagan una oferta y tú te quedes callado, se presume que la aceptaste. No. El silencio no constituye un consentimiento tácito. Tiene que ser en ciertas características que como tal la actitud que tú tomes dé a entender que tú tienes una voluntad de contratar, aunque no lo hayas hablado o lo hayas escrito. Bueno, y aquí viene lo que es la autonomía de la voluntad. Vienen los contratos 6, 8 y 1832 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. Se los pongo para que en su momento puedan echarles una leída, puedan estudiarlos. ¿De qué nos habla de la autonomía de la voluntad? Bueno, nos dice que realmente la voluntad de las partes tiene una especie de ley sobre los contratos. Quiere decir que las partes pueden contratar y pueden establecer lo que ellos quieran dentro de un contrato. Obviamente con las restricciones de que sea lícito, de que sea posible, de que obviamente no sea contrario a la ley o a las buenas costumbres. Pero nos dice que dentro de los contratos civiles las partes pueden contratar conforme lo que ellos quieran establecer. Y bueno, pues ahora vamos a ver el segundo elemento de existencia del contrato, que es el objeto. Y nos dice que el objeto pueden ser tres diferentes: el directo, el indirecto o la cosa que se quiere contratar. Nos dice que el objeto directo es crear o transmitir derechos u obligaciones. Y eso nos lleva obviamente a lo que es el concepto de un contrato, que lo volvemos a retomar. Decimos que el contrato es el acuerdo de voluntades para
crear o transmitir derechos u obligaciones. Eso quiere decir que el objeto directo de un contrato puede ser crear un derecho o crear una obligación, transferir un derecho o transferir una obligación. Por lo tanto, decimos que hay 4 tipos diferentes de objetos directos. ¿Cuál va a ser el objeto directo del contrato? Bueno, dependiendo el tipo de contrato que sea. Nosotros conocemos dentro de nuestra legislación que hay contratos que son bilaterales o unilaterales. Los contratos bilaterales pues van a tener solamente un tipo de objeto directo. Los bilaterales van a tener 2 tipos diferentes. Ahora lo podemos conceptualizar como lo hemos visto en clase, viendo como tal un contrato. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Y decimos que un contrato de compra-venta es un contrato bilateral. Eso quiere decir que crea y transfiere derechos o obligaciones para ambas partes. Y vamos a verlo específicamente. Un contrato de compra-venta hay un comprador y hay un vendedor. Entonces vamos a preguntarles, ¿el contrato de compra-venta crea o transfiere derechos u obligaciones? Vamos a verlo desde el punto de vista del vendedor. ¿Qué es lo que el vendedor quiere hacer? Pues él quiere entregar o transferir la propiedad de una cosa a cambio de que se le pague o de obtener el derecho de que se le pague dicha cosa. Viéndolo desde el punto de vista del comprador, pues él quiere que se le transfiera la propiedad de una cosa a cambio de que, pues de dar el pago de dicha cosa, ¿no? O de dar el precio que se le haya otorgado. Por lo tanto, pensamos, viéndolo del lado del comprador, ¿crea o transfiere un derecho o una obligación? Yo lo vería desde el punto de vista que el comprador crea el derecho ¿a qué? A recibir el pago. Y por el lado del comprador, crea la obligación de dar el pago. Entonces ahí vimos que por un lado crea un derecho para el vendedor y crea una obligación para el comprador. Por un lado crea el derecho de recibir el pago y crea la obligación de dar el pago. Pero respecto a la transmisión de la cosa, bueno, pues dice que transfiere el derecho de la cosa ¿a quién? Pues al comprador. Entonces transfiere un derecho. Y crea la obligación por parte del vendedor de entregar dicha cosa. Entonces aquí estamos hablando dentro del contrato de compra-venta de 4 objetos directos. Crea por un lado la obligación de dar el pago y crea de dar el pago obviamente el comprador al vendedor y crea la obligación del vendedor entregar la cosa al comprador. Transfiere el derecho de propiedad al que está comprando la cosa y crea el derecho al vendedor, de recibir el pago. También hablamos de un objeto indirecto. Este objeto indirecto también lo estudiamos cuando vimos el objeto como tal de las obligaciones, que es dar, hacer o no hacer. Ese va a ser el objeto indirecto de todos los contratos. Dentro del mismo contrato de compraventa que veíamos, al ser bilateral, pues va a tener aquí 2 objetos indirectos. ¿Cuáles son nuestros objetos indirectos? Pues es dar la cosa y dar el dinero. Tenemos 2 objetos de dar, pero sabemos que tenemos otros tipos de contratos. Por ejemplo, en un contrato de donación, decimos que es un contrato unilateral, gratuito, entonces crea un solo objeto indirecto que sería dar. ¿Dar qué? Pues dar la cosa que se está donando. Por ejemplo, en un contrato de servicios profesionales, por un lado, nuestro objeto indirecto sería hacer, que es obviamente pues el servicio para el que fue contratado el profesional a hacer, y por el otro lado sería dar, que es dar ¿qué? Pues el pago. Y por último nos dice
que el objeto puede ser la cosa que se va a dar. Esto solamente pues es en las obligaciones de dar. ¿Cuál es una obligación de dar? Por ejemplo, la compraventa. Si estábamos hablando de un contrato de compraventa de una casa, ya establecimos cuál es nuestro objeto directo, que sería crear el derecho de recibir el pago por parte del vendedor, transfiere el derecho de propiedad al comprador, crea la obligación de dar el pago al comprador y crea la obligación de entregar la cosa al vendedor. Si hablamos del objeto indirecto, es el dar el dinero y el dar la casa. Y si hablamos de la cosa que se va a dar, pues la cosa por un lado es el dinero y la cosa por el otro lado es la casa. En la cuestión, por ejemplo, del contrato de donación, nos diría entonces que el objeto directo, por un lado, decíamos, crea o transfiere derechos y obligaciones. Este es un contrato unilateral y gratuito. Bueno, pues por un lado crea un derecho ¿para quién? Pues para el donatario, para la persona que va a recibir la donación. ¿Un derecho a qué? Pues a recibirla. Y por otro lado crea una obligación para el donante, es decir, la persona que está dando la obligación. ¿A qué? A entregar pues obviamente a entregar lo que está donando. Entonces crea un derecho y crea una obligación. Solamente estamos hablando aquí de dos porque es unilateral, a diferencia de la compraventa que hablamos de 4 objetos directos porque era bilateral. 2 obligaciones y 2 derechos. En la donación es un derecho y una obligación. En la cuestión del objeto indirecto, que nos dice que es dar, hacer o no hacer, pues la obligación es de dar. ¿Por parte de quién? Bueno, pues del donante, que es el que está dando la donación, al donatario. Y cuando decimos la cosa que se va a dar, pues aquí, al ser un objeto de dar, ¿qué es lo que se está donando? A lo mejor está donando una cantidad de dinero, una casa, un auto, un perro, lo que sea. Ese va a ser el objeto que se da. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, quizás vamos a hablar de uno de servicios profesionales. Este de servicios profesionales, pues también estamos hablando que es bilateral. Entonces crea derechos y obligaciones para ambas partes o transfiere. Hablando del objeto directo. Bueno, pues nos dice, crea o transfiere. A mi punto de vista, crea. En primer lugar, va a crear el derecho del profesional a recibir su pago, pero también crea la obligación al profesional pues de tener que ejercer su profesión o hacer lo que establece. Crea el derecho al que está contratando al profesional, ¿de qué? De recibir la acción o de que el profesional ejerza su profesión a beneficio de él. Pero también crea la obligación ¿de qué? De darle su honorario o de darle su pago. Entonces estamos hablando de cuatro objetos directos porque es un contrato bilateral. Hablando del objeto indirecto, que es dar, hacer o no hacer, al ser bilateral van a ser 2 objetos indirectos. Por un lado, va a ser de hacer respecto al profesional. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues para lo que haya sido contratado en virtud de su profesión. Y va a ser de dar. ¿Para quién? Pues para la persona que contrató al profesional, que le tiene que dar su pago o sus honorarios. En la cosa que se da. Solamente es en las obligaciones de dar. Entonces, en este caso sería la obligación que tiene el contratante de pagarle al profesional. ¿Cuál va a ser la cosa que se da? Dinero. Y es como se va desglosando en los contratos. En esta cuestión, por eso, también les voy a enviar una actividad en la que les voy a pedir o les voy a mandar un contrato y que ustedes puedan hacerme ese desglose del objeto directo, indirecto y de la cosa que se va a dar para que yo pueda establecer que ustedes ya lo entendieron y que obviamente pues también puedan estipular cuál es el acuerdo de voluntades dentro de ese contrato. Entonces, cuando les mande esa actividad, si tienen alguna duda, pueden volver a ver este video y poco a poco ir desarrollando su contrato. Y pues, ya hablamos del acuerdo de voluntades, estamos hablando del objeto, pero nos habla de 2 características muy, muy importantes.
del objeto que obviamente pues es el dar, hacer o no hacer. ¿Cuáles son las características? Nos dice que tiene que ser, el objeto debe de ser posible física y jurídicamente para que sea existente. ¿Cuál va a ser un objeto que sea físicamente posible? Bueno, pues para empezar que esté en la naturaleza y que obviamente pues pueda ser objeto de un contrato. Nosotros podemos hacer un contrato para que yo te venda un extraterrestre o una sirena o un alien o a Santa Claus, pero realmente, bueno, pues son cosas que no existen, entonces el contrato no es físicamente posible. También podemos hacer un contrato y decirte te voy a bajar una estrella o te voy a entregar al sol, pero bueno, eso es físicamente imposible y el contrato pues no va a ser existente. Jurídicamente imposible, bueno, porque nos dice obstaculiza su realización una norma jurídica insalvable. ¿Esto cuándo pasa? Bueno, pues cosas que están fuera del comercio. Yo puedo hacer un contrato contigo para venderte el obelisco o la presidencia municipal o la Torre Eiffel. Pero obviamente este contrato es inexistente. ¿Por qué? Porque esas cosas no están dentro del comercio. Hay normas que prohíben su venta y no son propiedad de una persona física como para que puedan venderse. Entonces, el objeto ya establecimos que puede ser directo, indirecto o la cosa que se da, pero también tiene que ser física y jurídicamente posible para que el contrato pueda existir. Y bueno, pues en el siguiente video vamos a ver los requisitos de existencia del contrato. Muchas gracias y les pido que cualquier duda que tengan me puedan mandar mensaje a mi WhatsApp personal o a mi correo. Estoy a sus órdenes.